Si hay días en los que te das cuenta de que cuando sales del trabajo te sientes completamente vacío, como si alguien te estuviera pagando por dentro, sígueme que te explico qué te está pasando y cómo solucionarlo. Hay algo que mucha gente normaliza sin cuestionarlo y es llegar al final del día laboral sintiéndote agotado, pero es que no solo físicamente, sino internamente. Como si no fuera solo cansancio, sino una pérdida de energía que no se recupera del todo ni siquiera cuando descansamos. Lo más importante es que esto no siempre tiene que ver con la cantidad de trabajo ni con lo que haces exactamente, sino cómo tu sistema interno está gestionando el entorno en el que estás durante tantísimas horas seguidas. Porque el trabajo no solo consume tiempo, también puede consumir atención, presencia, energía emocional y estabilidad interna. Y cuando esto se mantiene en el tiempo, empiezas a sentirte apagado, sin entender exactamente el porqué. Vamos por el principio, el nivel físico. El desgaste energético laboral no siempre se manifiesta como cansancio clásico. Muchas veces aparece como esa sensación de pesadez al final del día, como si el cuerpo hubiera estado sosteniendo muchísimo más de lo visible. Puedes notar tensión en la mandíbula, los hombros, en la zona cervical. Puedes sentir que te cuesta soltar el día, incluso cuando ya has terminado de trabajar. Y eso es importante. El cuerpo no termina de salir del entorno laboral, aunque físicamente ya no estés ahí. Esto genera una acumulación progresiva de tensión, que no siempre se identifica como estrés, pero que afecta directamente a tu energía vital. ¿Y a qué más afecta? A nivel emocional, va ligado, o sea, conectado directamente, ya que el trabajo puede generar una activación constante en tu cerebro, en tu sistema nervioso, no necesariamente porque haya más cargas, sino porque la mente no deja de procesar durante todo el día. Pendientes, tareas, interacciones, decisiones, conversaciones, y todo eso se queda abierto mentalmente incluso después de terminar la jornada. Esto crea una sensación de no desconectar jamás, pero es que la sensación es tan real que es como si tu mente siguiera encendida. Como digo yo, me encantaría tener un botón de reset o incluso no el de apagar, ¡pup!, como un ordenador y desconectar. ¿Qué sucede? Que tu cuerpo le encantaría parar, pero no puede porque su procesador está trabajando. Y cuando esto se repite, aparece la saturación mental, sin descanso real. A nivel emocional, el entorno laboral puede generarse horrible, puede estar en un desgaste por acumulación de pequeñas microtensiones, pues que no siempre son evidentes. No hace falta que haya conflictos grandes, a veces es la constante sobreadaptación, la gestión de expectativas, el mantener cierta energía social o el sostener dinámicas que no siempre son naturales para ti. Y todo eso va sumando, sumando y sumando. Y sin darte cuenta, empiezas a llegar a casa emocionalmente drenado. No por un evento concreto, sino por, es como todo, la acumulación constante de uno más otro, y es que te drena. ¿Y qué sucede? Cuando te ha afectado física, mental y emocionalmente, ya alcanza el nivel energético. Lo que ocurre es una dispersión constante de tu atención y de tu presencia interna. Durante muchas horas estás hacia afuera, respondiendo, atendiendo, resolviendo, adaptándote. Y si no hay momentos conscientes de retorno a ti, de quien tú eres realmente, la energía se va quedando fuera. Esto genera la sensación de apagarte, pero es que, como digo, es progresivamente a lo largo del día. No es que te falte energía, es que no estás recuperándola mientras la gastas. No es un FIFO, first in, first out. Aquí es solo out, out, out. Vamos a ver. Aquí es importante entender algo clavísimo, esencial.
El problema, obvio, no es trabajar. El problema es cuando no tienes ese retorno interno. Es decir, puedes estar en un entorno exigente sin perderte, ¿vale? Si sabes volver a ti de forma constante. No sé si me habré explicado. Cuando no sucede este retorno, empiezas a vivir completamente hacia afuera, por y para los demás, para el resto de cosas. Y vivir hacia afuera durante horas sin reconectar con quien tú eres realmente, con tu esencia, tiene un coste energético altísimo, porque solamente estás dando, y no te alimentas tú. Eso no siempre se soluciona descansando más, sino cambiando la forma en la que estás presente durante el día. Y sí, obviamente, esto tiene serias consecuencias. Las consecuencias de mantener este patrón a lo largo, en el tiempo. Lo primero que ocurre es que vas a empezar a normalizar un estado que en realidad no es normal ni es natural. Empiezas a asumir que lo lógico es terminar el día sin energía, sin claridad y sin presencia, como si eso fuera el precio inevitable de trabajar. Y ahí es donde está el problema, porque cuando normalizas el desgaste, dejas de cuestionarlo. Poco a poco, tu nivel de energía base baja. Ya no es solo cómo sales del trabajo, es cómo empiezas incluso el día, cómo te levantas, cómo te despiertas, duermes, descansas. Te levantas con menos impulso, con menos motivación real, con una sensación de arrastre que no siempre sabes explicar, y eso afecta directamente a tu capacidad de tomar decisiones, de concentrarte y de sostener tu propia vida. Además, empieza a aparecer una desconexión progresiva fuera del trabajo. Llegas a casa, no tienes energía para ti, ni para tus relaciones, ni para tus proyectos personales. Empiezas a elegir lo fácil, lo automático, lo que no requiere presencia, porque simplemente no te queda más. Y aquí aparece algo importante, empiezas a vivir en modo supervivencia y sin darte cuenta. No es que estés mal del todo, pero tampoco estás bien. Funcionas como cumples. Haces lo que tienes que hacer, pero sin usar una conexión real contigo. Y eso, sostenido en el tiempo, termina generando frustración interna, sensación de estancamiento e incluso una pérdida de sentido. También puede aparecer irritabilidad, saturación emocional o una sensación de rechazo hacia el propio trabajo, que no siempre tiene que ver con el trabajo en sí, sino en cómo lo estás sosteniendo energéticamente. Y lo más importante, si no lo paras, cada vez necesitas más tiempo para recuperarte y cada vez recuperarás menos y será muchísimo más difícil. Por ello, te animo a que escuches atentamente ahora, porque vienen estrategias sencillas con las que puedes empezar a trabajar. ¿De acuerdo? El primer paso no es hacer grandes cambios, sino introducir pequeños momentos de retorno a ti durante el día. Es decir, no esperar a que todo el día termine para descansar, sino aprender a salirte de ti mientras estás dentro del entorno laboral. A ver si me explico. Esto significa que varias veces al día, al menos que lo intentes, te detengas unos segundos, te estoy diciendo segundos, ni siquiera minutos. Respires de forma consciente y vuelves a ti. Es decir, de repente dices, coño, que estoy aquí, soy yo, no estar todo el día en la mente y en modo mecánico. Notes los pies, las manos, la respiración, no es algo visible hacia afuera, pero internamente estás recuperando tu centro, tu equilibrio, y eso repetido cambia completamente cómo gestionas la energía. El segundo paso es empezar a cortar la continuidad mental del trabajo. A ver, ¿qué significa esto que suena tan complejo? No se trata solo de dejar de trabajar físicamente, sino de dejar de trabajar por dentro. Es decir, cuando termina una conversación, una tarea o una situación dada, haces un cierre consciente. ¡Pum! Esto acabado aquí, ya está. Apartamos. Me pongo con lo siguiente, pero no estoy pensando en eso de atrás.
No lo arrastras mentalmente durante horas y horas. Si notas que en tu mente vuelve una y otra vez, no luchas contra ello, pero te das cuenta y eliges no seguir alimentándolo. Esto requiere práctica, claro que sí, pero es clave para no quedarte enganchado. ¿Mm? El tercer punto, la tercera estrategia, por decirlo así, es observar qué situaciones concretas son las que más te drenan. Fíjate en cómo entras tú en ellas. Y es que no es solo lo que ocurre fuera, sino cómo te posicionas dentro. ¿Por qué te afectan tanto? Porque haces que luego vaya contigo todo el día. Si te sobreimplicas, si asumes más de lo que te corresponde, si no marcas límites internos o si estás constantemente disponible, aquí no se trata de culparte, ¿eh? Sino de darte cuenta de tu parte para poder cambiar eso. No puedes estar constantemente al 200%. Vete separando tareas, estate centrado en cada punto, en cada momento, estate presente en el momento que, no aquí, estate presente en lo que estás. Y si estás presente en cada momento, en lo que tienes, viviendo el aquí y el ahora famoso, por eso, o sea, es fácil volver y decir, uy, están aquí mis pies, están mis manos y estoy haciendo esto. No estoy pensando en lo que tengo que hacer luego ni en lo que he hecho hace 3 horas. ¿Mm? Cuarto, es empezar a introducir límites reales. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque sean pequeños, no hace falta que sean cambios drásticos, pero sí empezar a ajustar cosas concretas. No responder inmediatamente a todo. Te aconsejo que lo hagas, porque es que además malacostumbras a la gente y al sistema. Pero esto es en el trabajo y para todo. Son tus tiempos, son tus límites. Estoy haciendo algo, tienes que aprender a priorizar. Porque para todo el mundo, lo de ellos siempre es lo más grave y lo más importante, lo más urgente. ¿Mm? No asumir tareas que no te corresponden sin cuestionarlo. No sostener conversaciones que te drenan más de la cuenta. Al final, son pequeños gestos, pero tienen un impacto muy, muy grande en tu ser, en tu energía. El quinto paso, quinta estrategia. Mira, cerrar el día laboral de forma consciente. ¿Cómo se hace eso? Porque es que vamos a la cama todavía con el chucu, 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 chucu. No pasar automáticamente de trabajar a seguir con el resto del día como si nada. Necesitas un momento de transición, ¿vale? Puede ser algo tan simple como parar unos minutos, respirar, notar el cuerpo, decir internamente hasta aquí el día de trabajo. Ese gesto marca una diferencia enorme, ¿vale? Porque le estás diciendo a tu sistema que puede soltar. O sea, parece una chorrada, pero es real. El sexto punto, recuperar tu energía de forma activa, no pasiva, activa. Esto no es solo descansar, es reconectar contigo, hacer algo que te devuelva presencia, que te saque de la inercia del día a día, de la rueda del hámster. Puede ser movimiento, silencio, escribir, salir a caminar, algo que te traiga de vuelta a ti, no solo que te distraiga. Y por último, hay algo fundamental, dejar de sostener lo que no es tuyo. Lo que no es tuyo, que vuele, que se vaya. Esto implica empezar a darte permiso para no cargar con absolutamente todo, para no resolverlo todo, para no estar disponible siempre. Y esto es, al principio, puede generarte incomodidad, pero es parte del cambio. O sea, irritabilidad en ti y en los que tienes al lado, porque es como, ¡oh! ¿Qué le pica ahora? Pero es que es necesario que pongas límites a los demás, que aprendas a decir que no, y el autorrespeto. Porque proteger tu energía en el trabajo no es hacer menos,
Es dejar de sostener más de lo que te corresponde. Y para ayudarte con todo esto, al final de este vídeo he dejado una meditación guiada que te ayudará a trabajar cómo recuperar tu energía después del trabajo, cómo soltar la carga del día a día y cómo evitar apagarte progresivamente. Decirte que si sientes que el trabajo te está drenando de forma constante y no consigues recuperar tu energía ni siquiera con estas meditaciones, siempre te puedes poner en contacto conmigo y yo te ayudaré a volver a tu centro, a que no te absorban la energía ni en el trabajo ni a ningún sitio y a que estés en tu centro. Y es que el trabajo no debiera apagarte, no debiera vaciarte y mucho menos hacerte desconectar de quién eres. Cuando empieces a entender cómo funciona tu energía dentro de ese entorno, dejas de sobrevivir. Sí, en el día a día, y vas a comenzar a sostenerte dentro de él, a equilibrarte, vas a aprender a poner límites y a ver las cosas desde otra perspectiva, a vivirlas diferente y a sentirlas distinto. Empieza colocándote en una posición cómoda, sin tensión, sin rigidez. No hace falta que sea perfecta, solo que puedas sostenerla durante unos minutos, sin que el cuerpo tenga que estar corrigiéndose constantemente. Cierra los ojos suavemente, sin apretar, dejando que la mirada caiga hacia adentro de forma natural. Comienza a respirar de forma un poco más consciente. No cambies la respiración de golpe, simplemente obsérvala durante unos segundos. Cómo entra el aire, cómo sale, cómo tu cuerpo ya sabe hacerlo sin que tengas que intervenir. Poco a poco, permite que la respiración se haga más profunda, más lenta, más amplia. Inhalas y notas cómo el aire entra. Exhalas y sueltas sin esfuerzo. Inhalas, llenando un poco más. Exhalas, dejando caer el peso. Con cada exhalación vas soltando un poco más el día. No necesitas hacerlo perfecto, solo permitir que el cuerpo empiece a entender que ya no tiene que sostener nada. Ahora quiero que lleves tu atención al cuerpo. Nota cómo está tu cuerpo ahora mismo. No lo analices demasiado. Simplemente percibes si hay tensión, si hay cansancio,
si hay zonas más cargadas. Quizá la cabeza, los ojos, la nuca, la garganta, el pecho, el estómago, cadera, rodillas. Aunque no lo creas, cada parte de nuestro cuerpo representa algo. Quizá incluso notes la mandíbula más apretada, el pecho más cerrado de lo habitual. Tranquilo, no tienes que cambiarlo de golpe, solo reconocerlo. Solo has de reconocerlo. Escanéate. Tu cuerpo te está mostrando cómo ha sido tu día. Y ahora, poco a poco, vamos a entrar en una imagen. Respira profundo. Y a continuación quiero que te imagines en un lugar que representa tu día laboral. No tiene por qué ser exactamente tu lugar de trabajo real. Es algo simbólico. Simplemente deja que aparezca. Observa cómo este lugar te hace sentir de una manera concreta. Cómo es la luz, el ambiente, la sensación que te genera estar ahí. No hace falta que fuerces, solo deja que tu mente construya lo que necesita mostrarte. Ahora, dentro de ese espacio, te ves a ti. Observa cómo estás ahí dentro, cómo te mueves, cómo te posicionas, cómo estás respirando.
observar algo más. Empiezas a darte cuenta de que llevas algo encima. Puede ser una mochila, puede ser peso sobre los hombros, puede ser una carga en el pecho. Da igual la forma. Lo importante es la sensación y empiezas a notar que esa carga no es solo tuya. Hay partes que sí, pero hay muchas otras que se han ido acumulando sin que te dieras cuenta. Expectativas, presiones, emociones de otros, responsabilidades que no te corresponden del todo, tensiones que has absorbido y ahí estás sosteniéndolo todo. No todo lo que llevas es tuyo, pero lo estás cargando igualmente. Te das cuenta de que durante el día no has parado a cuestionarlo. Has seguido funcionando, respondiendo, adaptándote, resolviendo, pero sin darte cuenta de cuánto estabas acumulando. Y ahora, al mirarte desde fuera, lo ves claro. Es demasiado. Poco a poco te acercas a esa carga, no desde el rechazo, sino desde la conciencia. Empiezas a distinguir qué partes sientes que sí son tuyas y cuáles claramente no. Empiezas a ver algo muy importante, y es que hay cosas que alguien ha dejado ahí sin preguntarte, emociones que no eran tuyas, pero que has sostenido, responsabilidades que has asumido por inercia, por costumbre, por no saber decir que no, y en ese momento algo dentro de ti se activa. Llegado a un punto, entiendes que no puedes seguir así.
proceso real de todo eso y por primera vez no lo justificas, no lo explicas, no lo minimizas. Lo reconoces y desde ahí aparece algo nuevo. Una decisión. Empiezas a quitarte la mochila poco a poco. No de golpe, sin prisa pero con claridad. Y al abrirla, empiezas a sacar cosas. Cada cosa que sacas representa algo que no te pertenece. Cuando lo haces no hay culpa, no hay miedo, solo hay sensación de alivio progresivo. Ahora, con esa claridad, empiezas a devolver. Y es que, si para que te quieran tienes que cargar con todo, ese no es tu lugar. Continúas devolviendo, no desde la rabia, sino desde el orden. Lo que no es tuyo lo sueltas. Puedes imaginar que lo dejas caer, que lo devuelves a quien corresponde, que simplemente lo dejas ir. No tienes que sostenerlo más. En ese momento aparece algo muy importante. Te das cuenta de que durante mucho tiempo has permitido que esto ocurriera sin poner un límite claro. Y ahora, desde ese lugar más consciente, te colocas de pie dentro de ese espacio. Y por primera vez marcas un límite interno. No tienes que gritarlo, no tienes que demostrar nada, pero lo sientes claro dentro de ti. Deja de cargar lo que no es tuyo. Deja de absorber lo que te desgasta. Deja de sostener lo que te apaga. Y en ese momento algo cambia en el espacio.
estás igual dentro de ese entorno. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tú ya no estás disponible de la misma manera. Y esa es la clave. Ahora que has soltado gran parte de esa carga, empieza a cambiar el escenario. La luz se vuelve más clara, el espacio más limpio, la sensación más ligera. Tu cuerpo empieza a responder a ese cambio. Respiras más profundo, los hombros se relajan, el pecho se abre. Por primera vez en mucho tiempo, te sientes dentro de ti mientras estás en ese entorno. Puedes estar ahí sin perderte. Y desde ahí empiezas a construir algo nuevo, un espacio alrededor de ti, no en una barrera rígida. No es aislamiento, es una presencia clara. Sabes lo que es tuyo y lo que no. Sabes hasta dónde llegas. Sabes cuándo parar. Y esa es tu protección real. No cerrar, no huir, no desaparecer. Saber sostenerte. Quédate unos instantes en esa sensación, sintiendo tu cuerpo más ligero, tu respiración más amplia, tu energía más recogida en ti, sin prisa, y poco a poco empieza a volver. Siente de nuevo tu cuerpo físico, el peso de la superficie y sobre ella el contacto de tus manos. Respira un poco más profundo y cuando lo sientas abre los ojos. Hoy no se trata de hacer más, se trata de no seguir cargando